Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 2 de noviembre de 2017. Indicadores económicos, destacamos las publicaciones de los PMI para Europa, con Francia en niveles de 56.1 en el sector manufacturero, Alemania a niveles de 60.6 y la zona euro como tal en 58.5. En términos generales, lo que ustedes observan en este calendario era la comparación entre el dato preliminar para el mes de octubre y el dato final. No están observando la verdad el dato de septiembre, sino el cálculo inicial que se había realizado, y por eso en algunos casos ustedes observan moderaciones, pero si tuviéramos en este calendario las cifras del anterior mes, lo que estábamos viendo es que la coyuntura del sector manufacturero europeo continúa siendo muy positiva. Por otro lado, en Europa se reunió el Banco de Inglaterra, tal vez una de las únicas entidades de los países desarrollados que podrían haber hecho ajustes en su tasa de interés en este mes, y así lo refrendó. Más del 85% de los analistas esperaban el primer incremento de tasa del Banco de Inglaterra en 10 años, pasando del 0,25 al 0,50. Así lo refrendó la entidad con una votación de 7-2. Más adelante tendremos un análisis un poco más detallado sobre las implicaciones de estas decisiones, análisis que estará realizando Agustín en el mercado de divisas. Con relación a los Estados Unidos, hoy hablará casualmente el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, como veremos más adelante. También estas declaraciones empezarán siendo seguidas de manera tal vez más especial por parte de los inversionistas. Más adelante, pues también hemos observado las publicaciones de los subsidios o peticiones de subsidios iniciales de desempleo, las cuales se ubicaron en un nuevo mínimo histórico, ya dejando de lado los efectos de los huracanes en los Estados Unidos. Esto se ha venido normalizando, incluso mostrando la fortaleza del mercado laboral. Recuerden que mañana se publicará la cifra oficial de generación de empleo y que el día de ayer la cifra del sector privado sorprendió el mercado al alza. Al cierre del día tendremos unos PMI compuestos para el caso chino. En este caso sería el sector privado que observaría estas publicaciones. Hoy, además de Powell, hablarán otros dos miembros de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, y también otro miembro quien es Bostic. Con relación a los anuncios de las últimas 24 horas y pues en lo que tiene que ver con Europa, pues básicamente ese indicador del PMI se ubica en máximos desde desde comienzos del 2011, es decir, estamos hablando cerca de 6 años y medio, casi 7 años. Y con relación a lo que es la generación de empleo, o por lo menos el componente de empleo en este indicador de la zona euro, las contrataciones se encuentran en máximos de los últimos 20 años. Esta semana veíamos cómo la tasa de desempleo de la zona euro caía finalmente, o por primera vez desde que estalló la crisis, de niveles del 9%. En los Estados Unidos, el Tesoro postergó hasta febrero del 2018 unos anuncios en las modificaciones de los montos a subastar. El mercado estaba un poco a la expectativa de esto. Apenas se anunció esta postergación en el anuncio, permitió algo de valorizaciones adicionales en el mercado de renta fija. El día de ayer habíamos manifestado que el ISM manufacturero iba a ser preponderante, que el mercado estaba anticipando algo de descenso de niveles superiores a 60 unidades, a algo cercano a las 59, o levemente por debajo de los 60 más bien. El dato retrocedió un poco más, pero de todas maneras el nivel sigue siendo muy bueno. Recuerden lo que hemos manifestado en estos indicadores de ISM: cualquier lectura por encima de 55 unidades es muy positiva. Y el día de ayer, el mismo día en que el presidente Trump había calificado la labor de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, el Wall Street Journal anunciaba que Jerome Powell había sido notificado como el próximo designado para ser presidente de la Reserva Federal. Por eso es que manifestábamos al comienzo del comité que tal vez de ahora en adelante las declaraciones desde Jerome Powell serán seguidas con más detenimiento. Para el mercado, Jerome Powell es continuismo con relación pues a las estrategias implementadas bajo la administración de Janet Yellen, por eso no cree que vaya a haber alguna modificación especial. Y con relación a la reunión del día de ayer, tampoco hubo sorpresas. La Reserva Federal se limitó a incorporar dentro de su comunicado de prensa efectos de corto plazo derivados de Harvey y de Irma, pero descartando que en el mediano plazo esto fuera a modificar la senda económica. Con relación a Brasil,
sigue siendo el único país de la región latinoamericana con incrementos en su producción de petróleo. De manera puntual, en el mes de septiembre anunció que había alcanzado los 2.6 millones de barriles día de producción de petróleo y algo más en temas de gas, con lo que superaron el nivel de los 3.1 millones de barriles de petróleo equivalentes producidos durante ese mes. También en Brasil, el día de ayer se conoció un crecimiento de la producción industrial, pero fue bajo, solamente 0.2%, el mercado esperaba el 0.6%, en el último año entonces la industria ha crecido 2.6%, el mercado, de acuerdo al último sondeo realizado por el Banco Central, espera un crecimiento industrial en Brasil del 2% este año y del 3% en el 2018. Y en Perú, para finalizar ya los anuncios de carácter monetario en la región, el director del Banco Central, Julio Velarde, afirmó que la recuperación económica en este país tiene forma de V, es decir, está siendo rápida, de V más bien, es una recuperación rápida, no es en forma de U, que es una recuperación lenta, y frente a la posibilidad de hacer un ajuste nuevo en la tasa de referencia, como manifestábamos el día de ayer, debido a esa sorpresa inflacionaria, Velarde no se comprometió en sus declaraciones, pero sí manifestó que esperaba que los analistas incrementaran la expectativa de un nuevo ajuste antes de que finalizara este año. Con relación a Venezuela, algunos inversionistas ratificaron que habían recibido el pago de la semana pasada, que estaba atrasado, de 842 millones de dólares. El pago se tenía que haber hecho el viernes, tenían plazo hasta el día de hoy, jueves, pero lo recibieron el día de ayer, y esto en cierta medida puede tranquilizar un poco lo que se está esperando para el día de hoy, algo que estaremos hablando en el segmento de renta fija. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana, siguiendo la línea que estaba mencionando Daniel, tal vez la noticia más importante está relacionada con el posible anuncio que se daría a conocer hoy a las 3 de la tarde hora de Washington, 2 de la tarde hora central del este, donde podría ser ratificada la nominación del señor Powell como nuevo presidente de la Reserva Federal. Lo más interesante es ver los potenciales impactos que podría generar la decisión que tomará Trump frente a los dos candidatos más opcionados. El señor Powell, ustedes pueden observar en la parte inferior, podría entonces generar que los bonos del Tesoro de 10 años se negociaran en un rango entre el 2.30 y 2.40%, dentro del rango actual de mercado. Ningún impacto significativo se podría presentar o debería presentarse en esta moneda, sin embargo, en estos bonos. Sin embargo, como ustedes pueden observar en la parte superior con la línea amarilla, si el señor Taylor fuera ratificado o nominado como presidente de la Reserva Federal, los bonos de 10 años, por lo menos lo que espera el mercado, podrían negociarse en un rango entre el 2.50 a 2.70%, un impacto alcista en las tasas de interés de una manera más rápida y más contundente. De todas maneras, en cualquiera de los dos casos, continuamos con esa expectativa y visión de largo plazo que fue presentada a mediados de septiembre, cuando los bonos del Tesoro se encontraban sobre la zona del 2.15%, donde anunciamos nuestra expectativa para marzo del próximo año en bonos del Tesoro cercanos al 3.5%. Este anuncio, pues que ha tomado fuerza durante la madrugada, ha generado entonces que el dólar pierda algo de terreno, obviamente porque una menor expectativa en lo que tiene que ver con alza de tasas de interés, pues genera que los inversionistas tomen algo de utilidades, sobre todo las últimas semanas donde venían tomando posiciones importantes en esta divisa. Esta mañana ustedes pueden ver un mapa mundial prácticamente con comportamientos mixtos. Realmente el mercado está concentrado casi en un 100% en estos movimientos que podrían afectar sobre todo el mercado de monedas y el mercado de bonos de manera inicial. En el segundo lugar, pues muy atentos también después de mediodía, porque el Congreso podría presentar de manera definitiva su proyecto, lo que tiene que ver con la reforma de impuestos el día de hoy en Estados Unidos. Les recuerdo que aunque se espera una reducción del 35 al 20%, no se conoce aún un documento definitivo de esta
situación. Esta mañana, pues algunas compañías como Alibaba, una de las compañías más grandes de capitalización bursátil a nivel mundial, habría presentado resultados por encima de las expectativas del mercado, algo que ustedes pueden ver está impactando de manera positiva ya a los futuros en Estados Unidos porque habrían retrocedido durante la madrugada. También resultados como Credit Suisse estaban entonces generando estos impactos positivos. La compañía también sorprendió de manera favorable, prácticamente duplicando los ingresos presentados durante el último trimestre. En este indicador de futuros, pues aunque vemos que estamos ahí cerca de esta zona de la que hemos venido mencionando y analizando durante las últimas jornadas, 2.580 puntos, tampoco descartamos entonces ese análisis de divergencia entre el oscilador que está en la parte inferior y el comportamiento del precio en la parte superior. Recordemos que para pensar en una continuidad del desempeño favorable en las acciones de los mercados desarrollados, deberíamos superar con éxito esa zona de 2.580 puntos durante las siguientes jornadas. De todas maneras, los flujos que han salido de mercados emergentes, sobre todo en el mercado de bonos durante las últimas jornadas, se ha atenuado y ha afectado bonos de otros países de referencias de monedas locales. Eso lo veremos un poco más adelante. El mercado mundial de divisas, esta mañana, pues esa expectativa de que el señor Powell lidere la Reserva Federal ha generado entonces que algunos inversionistas decidan tomar utilidades en el dólar, que venía valorizándose fuertemente durante las últimas jornadas. Podemos ver monedas de países emergentes liderando los avances. En la parte inferior, dos monedas que están presentando pérdidas esta mañana: peso colombiano y libra esterlina. En lo que tiene que ver con esa moneda, la libra esterlina, que ustedes pueden ver, pierde 0,94%. Les recuerdo que los inversionistas venían siendo muy positivos frente al incremento de tasas por parte del Banco Central de Inglaterra, y efectivamente pues esa decisión se tomó esta mañana a las 7 de la mañana hora central del este, pero desafortunadamente después de la decisión se emitió ese comunicado donde se advirtió que las implicaciones del Brexit sobre la economía y sobre todo sobre los hogares en Inglaterra podría afectar el crecimiento del país, y obviamente tendrían que ser un poco más moderados o más cautelosos a la hora de incrementar sus tasas. Un discurso muy similar a lo que habría sido el discurso de los últimos años incluso de la Reserva Federal. Discursos muy poco contundentes que generan entonces que los inversionistas o los operadores de Forex tomen posiciones o tomen mejor utilidades en la libra esterlina, y por eso estamos viendo esa pérdida en la mañana de hoy. En el mercado mundial de crudo, pues simplemente recordarles que hemos venido analizando esa buena evolución desde el pasado 11 de octubre, cuando el precio del WTI se encontraba sobre los $50 el barril. Simplemente destacar ese retroceso que se presentó durante la jornada anterior, desde los 55,20 hasta los niveles actuales de 54,20, y después de que se dieran a conocer los datos oficiales de inventarios de crudo en Estados Unidos. Gracias, Agustín. Con relación a movimiento que estamos observando actualmente en el mercado de renta fija, ustedes observan en líneas generales una dinámica mixta en los mercados, algo de presiones en Europa, exceptuando obviamente Reino Unido, que aparentemente el mercado ya había descontado con amplitud ese ajuste de la tasa de referencia. Como ustedes observan aquí, los títulos a 10 años, conocidos como gilts, descienden cerca de 6-7 puntos básicos frente a lo que fue el cierre del día de ayer en términos de tasa de rentabilidad exigida. Mientras tanto, los títulos del Tesoro, como manifestábamos ante esa postergación en los anuncios de ajuste en los montos de subastas del Tesoro a partir solo de febrero de 2018, y de que Powell sería el continuismo dentro de la Reserva Federal, han descendido un poco, están a niveles del 2.35, 2.36, ayer estábamos en niveles del 2.36, 2.38%. Ahora, continuando con lo que mencionábamos de Venezuela, hoy hay un vencimiento entre cupón y capital por cerca de $1.200 millones de bonos PDVSA. A esto hay que sumarle otra deuda que se tiene con entidades bancarias por cerca de $500 millones. El problema de la deuda de hoy es que, de acuerdo a algunos, pues a los prospectos de estas deudas,
no existe periodo de gracia de retraso, así que a diferencia de lo ocurrido con el título de la semana pasada, que el pago debió haberse hecho el día viernes, pero tenían plazo hasta el jueves, en este caso no es así. Algunos consideran que podría haber el riesgo de decretarse por lo menos de manera transitoria algún tipo de incumplimiento por parte de PDVSA o como tal del gobierno venezolano. Vamos a ver en qué termina esto. Sin embargo, ayer con ese pago, esa confirmación por parte de algunos inversionistas que habían recibido los recursos, los títulos PDVSA se han valorizado cerca de 2%. Eso es todo por ahora con lo que tiene que ver el reporte internacional. Damos entrada al Informe Colombia, en lo que queremos destacar dos eventos. El primero de ellos fue la publicación de la cifra de exportaciones del día de ayer, 3.28 billones de dólares de ventas durante el mes de septiembre, apalancadas en exportaciones tradicionales, las cuales crecieron más del 30%, mientras que las exportaciones no tradicionales, si bien es cierto crecieron, solo lo hicieron el 2,5%, a pesar de que la competitividad cambiaria se había recuperado totalmente con el de 3.000 pesos por dólar. Acá simplemente lo que queremos destacar es eso, que seguimos dependiendo simplemente de la tendencia de precios de los bienes básicos, petróleo, carbón, café, flores, y no tanto pues de la capacidad competitiva, inventiva y de innovación de las empresas colombianas para competir en el exterior, ya sea por los costos logísticos identificados desde hace varios años como uno de los principales impedimentos que tienen los empresarios colombianos para competir con otros países. Y desde el punto de vista macroeconómico, el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, quien pues finalizará o renunciará a partir del mes de julio de del próximo año, anunció que las reducciones de tasa podrían continuar solo si la inflación sigue descendiendo. Obviamente, al paso de esto, confirmó que eso era lo que él estaba esperando de aquí a futuro, que la tendencia bajista de la inflación se mantenga, a pesar de que hay algunos meses donde puede haber retrocesos. Recuerden que estamos en un periodo efectivamente donde se pueden efectuar esos retrocesos, pero que esperamos que a partir de enero del 2018 se retome la tendencia bajista. Así que Adolfo Meisel está en cierta medida refrendando, apoyando esa idea lanzada por el gerente del Banco de la República, donde manifestó abiertamente que eventualmente en un futuro podría pasarse a un sesgo expansivo si la inflación lo permite, es decir, si la inflación desciende a niveles del 3%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos varias noticias corporativas. La primera de ellas relacionada con Ecopetrol. El día de ayer la compañía, a través de la superintendencia, dio a conocer que se vio obligada a suspender la operación de la planta de gas Sardinata debido a los recientes bloqueos que se presentan en el área del campo Tibú. Esta planta de gas procesa y vende en promedio 800.000 pies cúbicos por día y abastece a cerca de 1.000 usuarios en la zona rural y urbana. Se han dejado de producir entonces, después de estos bloqueos, 1.670 barriles de crudo, y se esperaría entonces que continúe cerrado durante la semana. Ya pasando a noticias ya relacionadas con la temporada de entrega de resultados, el día de hoy se dieron a conocer los resultados de ISA referentes al tercer trimestre del año. Como veremos y como es usual ya para este emisor, tuvimos dos consideraciones importantes. La primera de ellas con relación a un programa, el Programa Especial de Regularización Tributaria, del cual se adhirió recientemente ISA en Brasil. Este programa lo que hace en términos generales es revertir pérdidas fiscales de periodos anteriores, entre el periodo del 2006 al 2010, y veíamos un impacto entonces de la utilidad neta por 238.000 millones de pesos frente a este nuevo programa al cual ISA ya forma parte y seguirá formando parte de aquí en adelante. Y el segundo evento que también afecta un poco los resultados es que por fin se dio el pago de 2 cuotas por parte de la indemnización de RBSE en Brasil, y cuotas que representaron ingresos extraordinarios por 73.000 millones de pesos. Como veremos aquí, les quería mostrar un estado de resultados pues como que
adquiere, digamos que consolida todo ese ruido que acabo de presentar en la parte superior, y en la parte inferior un estado de resultados pro forma, donde en amarillo van a encontrar las cuentas que fueron afectadas por estos dos eventos. Los ingresos operacionales, retirando el efecto de base comparable y excluyendo el RBSE, se aumentan un 12,9%, una cifra que se atribuye principalmente a mejores ingresos del segmento de construcción. Y en el rubro de transporte de energía, la cifra ajustada, como veremos también en la parte inferior, asciende a 1.237.000 millones de pesos, lo que representa una variación del 16,4%. Veíamos entonces que el aumento más que proporcional de los costos operacionales del 26,2% afectó un poco lo que fue la utilidad bruta, pero se debe tener en cuenta que el efecto base comparable pues va a afectar y afectó casi todo el estado de resultados. Al observar el EBITDA sin RBC en el 2016, este aumenta un 34,3% por mejores ingresos operacionales, producto de la expansión en Brasil y la consolidación ya en este trimestre del 100% de las operaciones de IN. Y el resultado total registra entonces un aumento de más de 13 puntos porcentuales, registrando una utilidad neta de 565.000 millones de pesos, que veremos en pues digamos que es una cifra no ajustada y es la cifra que reportó la compañía para el tercer trimestre, pero al retirar el efecto que veíamos por el programa PERT, la utilidad ascendería a 317.000 millones de pesos, un 30,4% mayor a la registrada en el tercer trimestre del 2016. Como veremos en la siguiente gráfica, les quería mostrar un poco lo que sería el avance del margen EBITDA. Aunque retrocedió en relación al trimestre inmediatamente anterior, continúa en la senda de expansión desde que las operaciones en Brasil han empezado a sobrepasar su aporte de los ingresos por encima incluso de lo que representa Colombia y lo que aporta para los consolidados, y se ve pues que aumenta casi un 20% en relación al tercer trimestre del 2016. El margen neto es el dato que más sorprende durante el trimestre. Luego de eliminar el efecto de RBSE y de PERT, el margen es el máximo registrado en los últimos 2 años, y lo que va pues muy de la mano con los ingresos operacionales y ese constante aumento que hemos observado durante los últimos trimestres. Como vemos, se da una lectura en primera instancia neutral con un sesgo positivo. Hay demasiado ruido en los estados financieros consolidados, pero se percibe que al eliminar un poco parte de estos eventos no recurrentes, podríamos ver unos márgenes que permanecen estables y unos ingresos mayores, por lo cual pues podría entonces indicar que la expansión que está realizando en Brasil sí está generando frutos para los resultados consolidados. Pasando ahora ya con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap cerró sobre los 1.439 puntos y vemos el día de hoy también una apertura a la baja. Como vemos, continúa con la tendencia negativa pues que ya hemos observado durante las últimas semanas, y vemos que se puede estar consolidando, como ya lo hemos mencionado reiteradamente, el rango de negociación una vez más entre los 1.430 y los 1.450 puntos. Para la semana ya no tenemos más resultados referentes al tercer trimestre, y tendremos el grueso de entregar resultados lo que sería la próxima semana. Y pasando ahora con la acción de Cementos Argos, la misma retrocedió cerca de un 0,5% en la jornada anterior. Continuó con ese arquete de los 11.200 pesos, y veríamos entonces cómo podría entonces darse un nuevo ataque y continuación de este retroceso que podría llevar a la acción incluso hacia los 11.000 pesos. Los resultados están programados para el 10 de noviembre, pero pues como ya lo hemos observado con los resultados de Cemex, estos podrían darnos algunas luces de lo que podría darse para la dinámica del sector cementero, y los cuales fueron bastante negativos, por lo cual podría entonces llegar a inferirse que la tendencia continúe, y monitorear muy de cerca lo que sería ese nivel de los 11.000 pesos para considerar incluso pérdidas mayores dentro de la acción.
Y finalmente la acción de Grupo Sura cerró sobre los 38.860 movemos, luego de haberse dado esta caída desde los 41.500 pesos. Vemos que ha atacado consecutivamente los recientes bandas que vemos en la parte inferior y ya se ubica sobre los 38.800 pesos. Como vemos, el siguiente soporte Fibonacci estaría en los 38.700, muy cercano a los 38.000, y sería ese nivel a considerar. Es un nivel de congestión que hemos visto que ha atacado en repetidas ocasiones durante los anteriores meses y que podría llevar a la acción una vez más dentro de ese rango de negociación entre los 37.500 y los 38.000 pesos. El peso colombiano en la jornada anterior, después de darse a conocer esos datos de inventarios de crudo, vimos un retroceso generalizado en las monedas emergentes frente al dólar, salidas y posicionamientos en títulos de deuda pública, de los cuales han mencionado varios analistas, tal vez no serían los más indicados para los niveles actuales de tasas. Han llevado a varios inversionistas internacionales a liquidar posiciones después de que el día de ayer se superara la zona que analizaremos más adelante en lo que tiene que ver con títulos de tesorería. Aquí simplemente destacar la continuidad de esa tendencia alcista que fue alertada desde el 23 de octubre en los 2.940 pesos y ya supera unas ganancias de más de 130 pesos para los inversionistas que siguieron esta recomendación. Recordemos que esta zona de 3.080, 3.090 también la habíamos mencionado en el pasado, ya que fue una zona de consolidación bien importante en el mes de junio y mes de julio. Observen ustedes cómo en la parte superior ya nos acercamos incluso al precio objetivo para el dólar planteado por GCC desde hace cerca de 6 meses en los 3.100 pesos por dólar para el mes de diciembre, y completamos esa desvalorización también que fue mencionada a mediados de septiembre, desvalorización adicional esperada para las monedas frente al dólar entre el 3 y el 5%, lo que también nos llevaba por encima de unos 3.050 pesos para el caso puntual del peso colombiano. Por esa razón, y teniendo presente también la fuerte pendiente o la pendiente mejor que se está presentando durante las últimas jornadas, no descartaríamos entonces algún descanso inicial sobre este nivel cercano a los 3.080, 3.100 pesos, nivel donde algunos inversionistas deberían tomar algo de utilidades. Obviamente después de las 3 de la tarde, si el señor Powell es ratificado como presidente de la Reserva Federal, podría llevar a los inversionistas de manera general a tomar algo de utilidades de las posiciones largas en dólar, tal como se viene presentando desde esta mañana contra las monedas fuertes y algunas otras monedas emergentes. El día de ayer algunos comentarios se estaban realizando y rumores se estaban realizando sobre la implicación de la nominación de algunos miembros del grupo de las FARC a las próximas candidaturas presidenciales en Colombia y la implicación que había tenido esas nominaciones en el tipo de cambio. Pues bien, el día de hoy estamos mostrándoles que prácticamente esa desvalorización que tuvo el precio del crudo en cerca de 1,5% el día de ayer, que está directamente relacionado con la publicación de inventarios de crudo en Estados Unidos. Ustedes pueden observar cómo la correlación es totalmente directa, en este caso inversa, contra el comportamiento del peso colombiano, que también presentó una desvalorización del 2,26%. Es claro que de manera puntual en Colombia pues existe algo de ruido político, pero la gran cantidad o la mayor parte de esta desvalorización obedece a temas netamente de mercado. En el caso de los test del 2024, el día de ayer estábamos analizando la importancia de esa zona shopping market entre el 6.26 y el 6.30%. La ruptura de cualquiera de esas dos zonas podría entonces llevarnos a esa nueva tendencia. Pues bien, ayer a media jornada también se llevó a cabo esa ruptura con éxito del 6.31% y observemos cómo hoy en solo 2 jornadas hemos observado una desvalorización de más de 20 puntos básicos. Desvalorización que nos ha llevado también a esas zonas que habíamos analizado en el pasado,
primera zona 6.35% y en la mañana de hoy el siguiente rango, ustedes lo pueden observar aquí, que fue visitado entre julio y agosto, del 6.55%. Consecuentemente, con la evolución de los bonos a nivel global y lo que podría ocurrir hoy a las 3 de la tarde, también entonces podríamos ver, en el caso de que el señor Taylor fuera nominado como presidente de la Reserva Federal, no descartamos una ruptura de esta zona inicial de resistencia. En el caso de que el señor Powell fuera nominado como presidente de la Reserva Federal, podríamos ver una estabilización entre la zona del 6.50 y 6.56%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días de mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.